dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, es decir, tomaron el nombre de Jehová en vano. Les dio igual, y Dios lo estaba mirando. Ya el primer mártir, ya había pasado ya varios años desde que el primer mártir llamado Abel, por dar una buena adoración al Dios verdadero, se le quitó la vida. Y dice, ya entramos al capítulo 5 del libro de Génesis, y ya da aquí más información acerca de las edades, y es donde nosotros vamos a trabajarlo. Desde, si usted está en casa, le decimos ahorita, agarre una calculadora o abra su teléfono allí en la calculadora, en la aplicación de la calculadora, y ayúdeme a hacer cuentas. Y dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y luego dice, verso 3, y vivió aquí en el capítulo 4, no se da los nombres no se da las edades de las generaciones de Caín, ni Caín cuántos años tenía, ni uno de sus hijos, hasta Jabal, las generaciones de Caín, Jubal, Tubal, Caín, y después y se le da el nombre de su otra hija llamada Naama. Todas estas hijas de las generaciones de Lamec, sus hijos, su hija, todos fueron inventores de algo. Y por no usar, escuche bien, por no usar por no tener aquella comunicación que Dios, se desviaron y empezó la maldad y el pecado. Y estamos entonces, y dice capítulo 5, verso 3, vivió Adán 130 años. Dice, y engendró un hijo. Dice, y engendró un hijo, verso 3, a semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Quiero que mire, bueno, si Adán tiene 130 años, vamos a mirar, si ya tiene su calculadora abierta, dice, vamos a sacar las cuentas ahora. ¿Desde qué momento el Señor decide acabar con todo el mundo de ese tiempo? Dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó su nombre Set. Quiero que mire allí. Bueno, ya si ya tenemos Set, ponga 130 años, vamos a mirar, póngale 130, y luego dice, vamos a leerlo así, si ya Adán tiene 130 años, y luego dice, y fueron todos los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, es decir, 130 más 800 son 930 años, pero lo vamos a ir mirando hasta qué generación llegó Adán. Y luego dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set, verso 4, 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió, y vivió Set 105 años. Ahora vamos a mirar, ponga 130 más 105, haga la suma y van a dar 235. Ahí tenemos 235 años. Allá Adán tiene 235 años. Luego dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Ahora vamos a mirar la edad de Enos. Verso 7. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años. Ahí vamos a mirar. Entonces tenemos 235 más 90. Póngale 235 más 90. Vamos a sumar ahora 235 más 90. Nos da una suma de 325 años. Ahí Adán ya tiene 325 años. Entonces, dice verso 10. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió.
Y vivió Cainán 70 años. Ahora, ya tenemos 325, ahora vamos a sumar más los 70 años. Dice, vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalael, hasta que engendra hasta los 70 años, ya él se hace padre, en otras palabras, Cainán. Ahora ponga 235 más 70. Vamos a dar la suma y nos da 395 años. Es decir, ahora estamos mirando la edad de Adán, desde que se da la edad de él, a los 130 años. Ahora tenemos 395 años. Y luego dice, verso 14, fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalael 75 años y engendró, ¿a quién? 65 años y engendró a Jared. Ahora tengo 395 más los 65 de Mahalael, nos da una suma de 460 años. Ahora, ya tengo 460, vamos a encontrar los demás años. Dice, verso 16. Y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalael 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Ahora vamos a mirar. Ya tengo hasta Mahalael tengo 395 y luego más Mahalael 165 nos da la suma ya ahora, si no se ha perdido, tenemos 460 años hasta Mahalael. Y luego vamos a seguir. Ya tengo 460, dice, vivió Jared 162, tengo ya de Mahalael 165 nos da igual a 460, tengo 460 y luego dice, vivió Jared 162 años, 460 más 162 nos da la suma de 622 años. Verso 18, ahí lo mira. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Entonces, en otras palabras, cuando Enoc nace, estamos mirando la edad de Adán. Adán tiene 622 años. Y aquí es donde se resalta la vida de Enoc. Y ahí nos vamos a detener en la suma. Porque este hombre, dice la palabra en el verso 22, que caminó con Dios. Y dice que fue cuando vamos a Judas, dice que él, en las palabras, Judas lo reconoce como un profeta. Que él profetizó, que él habló de lo que se aproximaba, que él habló del juicio, el juicio que se les venía encima y nadie le hizo caso por la maldad que estaba pasando. Escuche bien, no simplemente en la generación donde dice y que empezaron a invocar el nombre de Jehová, pero no de la manera correcta. Y luego miramos en la generación de Caín lo que estaba sucediendo, que había homicidios, que estaba la poligamia, y esto fue degradando el mundo de ese tiempo. Y luego dice, seguimos, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, verso 24. Y luego dice, acuérdense que tenemos 622. Dice, vivió Enoc 65 años. Ahí póngale, tengo 622 más 65 años. En el verso 21 dice 65 años y engendró a Matusalén. Entonces estamos mirando, repito, la edad de Adán. Hasta Matusalén nos da 622 más 65, nos da una cantidad de 687 años. Es decir, Adán hasta donde vivió. Imagínense. Y luego dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, o sea, 65 años, cuando engendra a Matusalén, más los 300 años, que dice caminó con Dios.
Y luego dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, es lo que dice Hebreos, que fue traspuesto sin ver la muerte. Dice, ahora en el verso 25 se da otra cantidad. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ahora tenemos 687 más 187. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ponga 687 más 187 nos da entonces la suma de 874. 874. Y luego dice, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas, y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Y luego dice, y vivió Lamec 182. Ahora ponga 687 más 182, ponga ahí hasta Lamec, que este es viene siendo el padre de Noé. 687 más 182 nos da una cantidad de 1056 años. Es decir, escuche bien, si ya tengo 1056 años, desde los 130 años que se le da la vida, que se le nombra la edad de Adán, entonces ya me pasé años. Es decir, que Noé vivió hasta 9 generaciones. Ahora, si yo le quito a estos 1000, le quitamos 1056. Ahora vamos a restar. Tengo 1056 menos 930 años. Nos quitamos 1056 menos 930 años que vivió Adán, nos va a dar una cantidad de 126 años. Es decir, que cuando Noé nació, Adán tenía 126 años que había fallecido, había muerto. En otras palabras, para las enormes edades que se dan allí de los años, por casi la edad promedio de aquel tiempo eran arriba de 900 años o 900 años. Entonces es tremendo esto, la misericordia de Dios. Ahora, tengo 1056 años y vamos a mirarlo allí. Tengo 1056 años. Imagínense, ahora hago esta pausa aquí. Imagínense cuando murió Adán. ¿Quiénes asistieron al funeral de Adán? Imagínense, pónganse a pensar. Los que asistieron al funeral de Adán. 1, su hijo Set. 2, su nieto Caín. 4, Mahalael, su bisnieto. Y luego la generación número 5, Jared. Enoc lo descartamos. Número 6, estuvo Matusalén también en el funeral. Y número 7, estuvo Lamec. Imagínense estos padres, los primeros padres, las primeras patriarcas. Pero llega el momento que ya Lamec da una profecía tremenda aquí. Antes ya, recuerde, Enoc ya había ministrado, les había hablado de lo que se acercaba, y miró no simplemente eso, sino miró el futuro de lo que se acerca más adelante. Es decir, que usted y yo no podemos cambiar el pasado, podemos cambiar nuestro presente, podemos cambiar el futuro, nuestra dirección. Alguien sí puede borrar nuestro pasado, todo lo malo que hemos hecho. Él puede borrarlo, pero puede dirigirnos nuestro presente, puede dirigir nuestro futuro. Y Enoc estaba hablando, les había hablado de lo que se acercaba y nadie le hizo caso. Ahora llega el momento que dice, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, y dijo esto, profetizando:
Este nos aliviará de nuestras obras y de nuestro trabajo, de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y ahí es donde vamos a poner nosotros mucha atención. ¿Qué pasó aquí entonces? Dice, y fueron todos los días de Lamed 777 años y murió. 777. Dios dijo, yo lo hice perfecto. Pero el hombre, dice en el capítulo 6, vamos a mirar la maldad de los hombres. Dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Can y Jafet. Ahora, si yo tengo la cantidad de 1056 años, escuche bien, más le pongo los 500 años que se dan, que dice en el verso 32, del capítulo 5, verso 32, dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Can y Jafet. Aunque ya cuando veas la historia, el mayor era Sem, el segundo era Jafet, y el tercero era Cam. Esto lo vamos a mirar más adelante. Entonces, aquí se da Sem, Can y Jafet, pero así no nacieron ellos. Primero fue Sem, el segundo fue Jafet, y el tercero fue Cam, el menor de sus hermanos. Y luego dice, entonces tengo 1056 años, que ya teníamos allí, más los 500 que se dan de Noé. Entonces tengo 1556 años. Hasta allí, 1556 años desde que se le da, repito, la edad de Noé a los 130 años. Ya, en otras palabras, han pasado de Noé, desde Adán hasta Noé, 10 generaciones. Miramos las generaciones de Caín, aunque no se nos dan las edades, no se da mucha información, simplemente se resalta lo que pasó con Lamec, con la poligamia, y la ciencia que está avanzando, y las armas que todo lo que hicieron ellos. Ahora, esta es la combinación de las cosas, como Noé, estas palabras, ¿qué usó Noé para construir el arca? ¿De dónde agarró herramienta para construir ese enorme barco nunca construido? Y la gente se burlaba, porque ¿cómo vas a hacer un barco, en otras palabras, fuera del mar? Nomás tenemos estos ríos. Recuerden que era el Pisón, el Guión, el Hidekel y el Éufrates, los que se nombran en las escrituras, que regaban el huerto del Edén. Repito, era el Pisón, Guión, el Hidekel, que ahora es el Tigres, y el Éufrates. Entonces, está haciendo un barco y toda la gente cuando el Señor le dice, vamos a mirarlo, dice, entonces tengo hasta ese momento, ya me regreso al verso 32, dice, siendo Noé de 500 años, ya nos da una cantidad de 1556 años. Dice, capítulo 6, y aquí entramos a esto. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que cuando viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente, escuche bien, él es carne, mas sus días serán 120 años.